la presentación en el punto en que nos quedamos en la clase anterior. Considerando las diferencias entre la comunidad y la sociedad, pues hablamos del tamaño de ambas, del número de individuos integrantes de una y la otra. Hablamos de las relaciones también de parentesco, de las relaciones impersonales en sociedad, las relaciones de estatus, el estatus adscrito en la comunidad, el estatus adquirido predominante en las relaciones contractuales de la sociedad. Hablamos también un poco de el sentimentalismo, si es que se le puede denominar así, característico de la vida comunitaria, mientras que en la sociedad, pues las relaciones son de carácter eminentemente formal. Bueno, hasta ahí llegamos. Refirámonos entonces a continuación a la diferencia número 5, que nos recuerda que en la comunidad, precisamente por el parentesco, por lo sentimental, en fin, las relaciones no podían ser de otra clase más que relaciones persona a persona, ¿verdad? Por eso es que a la comunidad también se le denomina sociedad cara a cara, porque el todo del otro, la totalidad del otro, era lo que verdaderamente importaba. Exactamente como ocurre en el contexto de las relaciones familiares hoy en día, ¿verdad? Entonces, relaciones muy, muy, muy personales. Ahora, habiendo sido trasladados a la vida en sociedad, pues nos venimos a encontrar con relaciones de otra clase. Las relaciones en el contexto de la vida en sociedad son de carácter segmentario y son eminentemente pragmáticas. Cuando hablamos de relaciones segmentarias, estamos enfatizando que la relación no se establece con la totalidad del otro, sino única y exclusivamente con un segmento, digamos, con una parte o con un aspecto nada más del otro. Ese segmento con el cual regularmente nos relacionamos los seres humanos en sociedad tiene que ver con la satisfacción de necesidades en términos generales. Si uno tiene, por ejemplo, una avería en los ductos del agua en su casa, pues lo que interesa es encontrar a un plomero que conozca bien su trabajo, que maneje bien las herramientas y que cobre barato, decimos corrientemente, ¿no? Entonces, lo demás prácticamente no nos interesa. No nos interesa si cree en el divorcio, no nos interesa si cree en el más allá, si va a la iglesia, es decir, ese tipo de cuestiones realmente quedan completamente al margen y es ese segmento que tiene que ver, digamos, con sus conocimientos y sus habilidades para arreglar el problema que nosotros tenemos con la tubería, el que realmente interesa. Y por supuesto, él también, ¿verdad? Es decir, al ser llamado, lo que le interesa es que nosotros estemos dispuestos a pagar por su trabajo lo que él considera que debe pagársele. No le interesa tampoco a él cuestiones relacionadas con nuestra persona, con nuestra familia, con nuestros hábitos, en fin, ese tipo de cuestiones prácticamente no vienen al caso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos insistiendo en que las relaciones en el contexto de la vida en sociedad son relaciones de carácter segmentario y, por supuesto, son eminentemente pragmáticas, ¿verdad? Eh, la palabra pragmatismo en griego pues significa varias cosas. A veces pragma se entiende como
como práctica, y a veces pragma se entiende como cosa, ¿verdad? Entonces, solemos emplear la palabra pragmático para referirnos precisamente a aquellas actitudes o relaciones que tienen que ver con lo práctico, y eso está bien, ¿verdad? Recordemos que la palabra ha sido ampliamente empleada por los filósofos estadounidenses, ¿verdad? Recordando que el pragmatismo parece ser la filosofía oficial de los Estados Unidos de América, que enfatiza que la relación, digamos, con los objetos es realmente lo que interesa. No interesa el ser, no interesan las esencias ni las sustancias, ni nada de eso, sino simple y sencillamente la relación que tenemos con las cosas, con el propósito precisamente de solucionar problemas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las relaciones segmentarias en el contexto de la vida en sociedad están orientadas a solucionar, digamos, dificultades prácticamente de todo tipo. Ahora, continuando con las diferencias aquí de la una y la otra, la diferencia número 6 tiene que ver con la gratificación emocional en el contexto de la comunidad, ¿verdad? Esto significa que desde el punto de vista emocional y sentimental, el hombre comunitario estaba satisfecho, es decir, recibía muchas satisfacciones a ese nivel, sencillamente porque la soledad no era algo propio, digamos, del hombre comunitario. Al contrario, permanente y constantemente se encontraba rodeado de los demás, muy cercano de los demás, dándose, digamos, mutuo apoyo, mutua ayuda, mutuo socorro. Y entonces ya se tratara, digamos, de momentos alegres en la vida, pues siempre había alguien para compartir esa alegría. O si se trataba de momentos lamentables, tristes, pues también siempre había alguien al lado para compartir, para soportar, digamos, mutuamente aquellas situaciones lamentables. Es decir, que desde el punto de vista emocional, entonces, el hombre comunitario estaba siempre satisfecho. Ahora, en el contexto, digamos, de la vida en sociedad, pues la enorme mayoría de relaciones que establecemos son de carácter transferible, ¿verdad? Es decir, no se mantienen para siempre, sino que se pueden transferir de un individuo a otro sin mayor dificultad y sin mayores lamentos, pues, de modo que si, por ejemplo, el taller mecánico a donde se llevó el carro para que lo arreglaran, pues lo devuelve en peores condiciones que las condiciones en que lo llevamos, pues entonces lo más probable es que no regresemos a ese taller más, ¿verdad? Incluso que le recomendemos a otros que no vayan ahí, que no busquen esos servicios mecánicos ahí. Entonces transferimos la relación a otro taller mecánico, a otras personas que tengan los conocimientos y las habilidades necesarias para arreglar un vehículo. La enorme mayoría, digamos, de relaciones que establecemos en nuestra vida en sociedad son precisamente de ese carácter, ¿verdad? Desde el nacimiento hasta la muerte, todo nuestro ciclo vital depende realmente de relaciones de esta naturaleza, ¿verdad? A veces, pues, por el tiempo que transcurre, tenemos 5 años de ir a la misma panadería, tenemos varios años de ir a comprar las tortillas a la misma tortillería, pues en virtud de eso
llegamos realmente a saber algo, digamos, de la vida de las personas, pero la verdad es que no llegamos a profundizar ni a tener, digamos, una relación emocional de carácter significativo, pues, ¿verdad? Son decididamente relaciones de carácter transferible en su gran mayoría, insisto, a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Y entonces algunos han señalado que la vida en sociedad no deja de ser una vida vacía, emocionalmente hablando, ¿verdad? Y que a pesar de estar rodeados de miles y miles de personas, pues vivimos francamente en soledad, sin establecer, digamos, nexos significativos con las otras personas. Bueno, ¿qué se puede realmente decir ante una crítica de esta naturaleza? Bueno, yo diría que hasta cierto punto es saludable que no intimemos con todas las personas con quienes tenemos que ver a lo largo de nuestro ciclo vital. Y digo que es saludable porque ya solo en el contexto de nuestra propia familia, ¿verdad? Generan muchas preocupaciones las situaciones por las que atraviesan algunos de nuestros familiares, ¿verdad? Ya eso pues nos desgasta psicológicamente, ¿no? Pensar, digamos, que el abuelo está muy enfermo, que se puede morir en cualquier instante, que la madre resultó con diabetes, que el hermano menor pues perdió 3 cursos en el colegio, que bueno, la hermana perdió el trabajo. Bueno, ya solo con eso. Y tenemos realmente como para preocuparnos y no dormir, probablemente como decimos común y corrientemente, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos que entrar en relaciones íntimas con cuanta persona tenemos que ver en nuestra vida, eso sería, bueno, no sé, una cosa verdaderamente insoportable. Es decir, no se podría definitivamente vivir en paz. Entonces, hasta cierto punto, digamos, no deja de ser algo saludable que las relaciones en la sociedad sean eminentemente de carácter transferible. Pero por otro lado, digamos, las emociones eh, han sido, digamos, descubiertas, por decirlo así, por los seres humanos en sociedad como algo que debe ser satisfecho. Y de suyo, digamos, la industria que se encarga de generar emociones y de permitirnos experimentar emociones, pues es una industria muy grande alrededor del mundo. Claro, hay que pagar por sentir esas emociones, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí, por ejemplo, de, no sé, de justas deportivas, estamos hablando de espectáculos, el teatro, el cine, conciertos de música. Bueno, hay pues tantas maneras que se han descubierto para que los seres humanos de alguna manera experimentemos emociones, pues, ¿verdad? A veces, por supuesto, esas emociones son muy extremas, ¿no? Ya hemos visto en algunos momentos cómo se generan batallas terribles dentro de los estadios porque un equipo perdió, porque se anuló un gol, porque se marcó un foul que no existía. Bueno, en fin, podría llegarse en algún momento pues a experimentar emociones incluso destructivas en el contexto de todos esos espectáculos que, como digo, constituyen una enorme industria orientada precisamente a satisfacer la necesidad humana de experimentar emociones. Entonces la cosa como que no es tan criticable y rechazable, diría yo, en el contexto de la vida en sociedad, ¿verdad? Ahora,
La diferencia 7 consiste en que la cohesión, es decir, la unidad de la comunidad, de la tribu, se basó fundamentalmente en la costumbre, tal vez debemos decir costumbrismo, ¿verdad? Por ello es que también se le conoce a la comunidad, como lo vimos en un momento, como la comunidad primitiva folclórica, ¿verdad? Ahí el costumbrismo era realmente dominante, puesto que no había, digamos, una normativa explícita, tampoco había leyes explícitas, y entonces el ser humano se orientaba por lo que veía hacer a los demás, ¿verdad? Y ese costumbrismo definitivamente se consideraba como algo sagrado, podríamos emplear aquí la expresión, algo que no se puede violar, algo respecto a lo que no se puede ir en contra, ¿verdad? Es decir, se suelen hacer estas cosas aquí en el grupo y a nadie prácticamente se le va a ocurrir hacer las cosas de diferente manera, ¿verdad? Por eso es que el famoso sociólogo David Riesman dividía a los seres humanos entre hombres orientados hacia afuera y hombres orientados hacia adentro, ¿verdad? El hombre orientado hacia afuera, según Riesman, es precisamente quien tiene los ojos puestos en los demás para hacer lo que los demás hacen y no se le va a ocurrir hacer otra cosa. Eso mantuvo definitivamente unido al grupo, lo mantuvo cohesionado, ¿verdad? Ahora, la vida en sociedad pues obedece a un cohesionamiento completamente diferente. Aquí estamos hablando fundamentalmente de principios que se nos han inculcado desde que éramos pequeños y que definitivamente están dentro de nosotros, ¿verdad? Por eso es que Riesman también hablaba del hombre orientado hacia adentro, el hombre de la sociedad pues no tiene que mantener su mirada puesta en los demás, en cómo viven los demás, en qué hacen los demás y qué no hacen para poder orientar su vida. No, es decir, el vecino de enfrente puede ir a la iglesia, pero no necesariamente yo tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, la cohesión realmente está basada en esos principios que hemos internalizado y nos volvemos realmente hacia adentro de nosotros mismos para mantener, digamos, un comportamiento y una conducta que sea definitivamente aceptable en el contexto de la vida en sociedad. Pues podríamos hablar aquí de principios socialmente compartidos, de principios que constituyen, digamos, la base y el fundamento de la vida en común, ¿verdad? Ahora, las cuestiones puramente personales, pues se quedan a ese nivel, ¿verdad? Nunca serán traídas a colación nuestras creencias personales, nuestras convicciones personales, para que realmente las relaciones en el contexto de la vida en sociedad se den y se mantengan, ¿verdad? Entonces, basta con que yo proceda y actúe con honradez para que prácticamente pueda establecer una relación con cualquier persona que me pueda proveer lo necesario para la vida, ya sea pan, o sea carne, ropa, lo que sea. Es decir, si yo me conduzco de acuerdo al principio de la honradez y el otro también, pues la sociedad definitivamente va a mantenerse. Esa vida en común definitivamente se va a mantener, ¿no? Entonces, la cohesión aquí es basada en principios y las personas pueden decidir el tipo de vida que viven, en fin, las opciones, digamos, en su manera de vivir, de proceder, en fin, etcétera, pues ya serán de cada quien, ¿verdad? Entonces, hay principios que mantienen cohesionada a a la sociedad, a los seres humanos que vivimos en sociedad. Bien, la diferencia número 8 es que en la comunidad no existía
la posibilidad de escoger otro estilo de vida. Más que el estilo y el tipo de vida impuesto por la comunidad, ¿verdad? Había una tiranía, si usted quiere, una tiranía, digamos, comunitaria aquí. De hecho, a los individuos no se les iba a ocurrir vivir de diferente forma, vivir de diferente manera a la forma que el grupo esperaba que la vida de cada quien tuviera, ¿no? Entonces, prácticamente no existía eso que denominamos libertad, entendida como la posibilidad de optar por esto, por lo otro o por lo de más allá. Los griegos incluso conservaban un concepto, digamos, para referirse a quien no vivía una vida en conformidad con lo que se esperaba de él, aunque los griegos, digamos, eran una auténtica sociedad. Sin embargo, todavía quedaban algunos rasgos comunitarios, como también entre nosotros, ¿verdad? Eso vamos a hablar despuesito, pero aún entre nosotros todavía quedan ciertos rasgos comunitarios, pero los griegos, digamos, lo que hacían era condenar al ostracismo, ¿verdad? Condenar al ostracismo a aquellos que se resistían definitivamente a vivir como los demás esperaban que vivieran. Entonces, significaba ser expulsado prácticamente de la ciudad-estado y ya no tener, digamos, los privilegios que implicaba la ciudadanía, ¿no? Entonces, en la comunidad eso debió haber sido pan de todos los días, ¿verdad? Algo común y algo corriente. Entonces, el individuo carecía realmente de libertad de decidir su propia existencia, de construir su propia existencia. Ahora, viviendo en sociedad, pues se ha abierto y se abre, digamos, la posibilidad de elegir y de escoger cualquier estilo de vida, por extraña, digamos que sea, por rara que pueda ser esa manera de vivir, pues la posibilidad está allí, ¿no? Y con el paso del tiempo hemos aprendido también que uno de los grandes valores de la vida en sociedad es la tolerancia. Es la tolerancia. Recordamos que el autor precisamente del Tratado sobre la Tolerancia fue John Locke, ¿verdad? John Locke. Ante la experiencia terrible de las guerras de religión que vivió Europa, pues entre católicos y protestantes, con matancingas, en fin, etcétera, Locke pues decidió escribir ese breve tratado sobre la tolerancia. Eliezer dice, teniendo en cuenta que hay principios morales, sí, a mi parecer, intrínsecos al sujeto, ¿cómo le llamaríamos al principio extrínseco al sujeto que se envuelve en la sociedad? ¿Será un principio o principios morales universales? Ok, me parece muy adecuada este comentario y esta pregunta. Parece ser, yo me voy a ir por esta teoría, por esta idea, parece ser que no hay principios de comportamiento social que sean intrínsecos al ser humano. No los hay. Si no traemos al nacer ningún principio para vivir en sociedad. Al contrario, estamos examinando las diferencias entre la comunidad y la sociedad, porque si hay alguna conducta, digámoslo así, intrínseca que los seres humanos tengamos, esa tiene que ver, o eso tiene que ver precisamente con la vida en comunidad. Es decir, que las conductas, digamos, que ya traemos con nosotros, pueden ser consideradas incluso conductas antisociales. Y entonces los principios realmente para poder vivir en sociedad tenemos que aprenderlos.
tenemos que hacerlos nuestros, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que estos principios nunca se nos da un libro donde estén escritos, ¿verdad? Es decir, ningún padre sienta a sus hijos de una determinada edad para decirles, bueno, muchachos, les voy a enseñar cuáles son los principios para que puedan realmente ir afuera y vivir en sociedad, en paz realmente con los demás. No, eso no lo hace nadie. ¿Por qué? Porque esos principios se aprenden a través de un proceso epistemológico distinto al conocimiento escolar, al conocimiento explícito, y ese proceso epistemológico tiene que ver con el ejemplo y la imitación, ¿verdad? Es decir, viendo realmente a nuestros padres cómo se comportaban e imitándoles, nosotros llegamos realmente a adquirir aquellas conductas y aquellos comportamientos que son propios, digamos, de la vida en sociedad. Y por supuesto, como dice David Ramírez, esto le corresponde definitivamente a la ética, pues verá sobre todo lo que tiene que ver con la historia de la ética. Estamos de acuerdo con eso. Ahora, Melissa nos recuerda que Agustín parecía decir lo contrario. Sí, sí, estamos perfectamente de acuerdo. Digamos, Agustín realmente creía que la sociedad era una creación de Dios, ¿verdad? Es decir, Dios ha creado dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad humana. Pero yo creo que las cosas han cambiado en relación a esto conforme el tiempo ha ido pasando. ¿Verdad? Entonces, claro, quien cree en Dios y piensa que la sociedad es una creación de Dios y que nosotros pues somos una criatura de Dios y que Dios nos ha hecho seres naturalmente sociales, pues está bien, pero yo creo que es muy discutible realmente eso, ¿verdad? Es decir, solo hay que observar a los pequeños. Solo hay que observar a los pequeños para darse cuenta que los comportamientos propios de la vida en sociedad no se trae. Y cuesta realmente entrar en esa disciplina. Cuesta Eso realmente. que, A eso ver. que dice el licenciado es básicamente, ya que Melissa habló y Melissa estuvo conmigo en la otra clase, cabal, lo que tú decís, Melissa, eso sería más bien como de esos principios escolásticos o teológicos en los cuales algunos filósofos afirman por medio del conocimiento que hay un conocimiento y por eso pregunté lo de los principios universales, que son universalistas, que a veces parecieran a priori, como antes de, que vienen ya en ti, como que codificado, pero la forma en que lo dice el licenciado sería más bien, a mi parecer, licenciado, usted me corrige si lo estoy diciendo mal, una mera manera aristotélica de ver el asunto, porque seríamos que nosotros somos animales al nacer en potencia de hombres y nos vamos a ir formando para llegar al bien. Y es aquí donde también se tiene relación con lo que dice David, porque obviamente no hay una filosofía social sin ética, ¿verdad? Porque sabemos de que entonces no iría, su fin no sería el bien, sino la destrucción si nos quedamos como animalitos como al nacer, una cosa así. Bien, creo que el mencionar a Aristóteles es importante, ¿verdad? Porque Aristóteles creía que las conductas propias de la vida en sociedad eran una especie de segunda naturaleza, ¿verdad? Si recuerdan ese término propio de Aristóteles, una segunda naturaleza, pero eso no implicaba, digamos, que fueran algo de la primera naturaleza, es decir, aquella con la cual realmente nacemos, sino que es algo que tenemos que ir haciendo nuestro, que tenemos realmente que ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, estábamos diciendo pues que esos principios que tenemos dentro de nosotros son aquellos a los que nos vamos a volver siempre que nos encontremos, sobre todo en alguna encrucijada, pues, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Le devuelvo el libro a quien me lo prestó o no? ¿Verdad? Si le pago 500 pesos a quien me los prestó o no. Es decir, regularmente no necesitamos gran tiempo como para estar meditando en si sí o no. Es decir, se espera pues que teniendo esos principios que se nos han inculcado, pues procedamos de una manera correcta y de una manera adecuada. Y entonces yo diría que precisamente porque el conocimiento de esos principios llega
a través del ejemplo y de la imitación, es que a veces pensamos que son innatos, ¿verdad? A veces pensamos que son innatos. La llamada doctrina del derecho natural, creo que va exactamente por ese camino, ¿verdad? Es decir, sostiene esta doctrina que los principios de comportamiento en sociedad son algo propios, digamos, de la naturaleza humana, pero yo creo que eso es muy, muy, muy discutible, ¿verdad? Es decir, la naturaleza no sabe absolutamente nada de comportamientos civilizados ni de comportamientos sociales. Por otro lado, es muy discutible que haya una naturaleza humana, ¿verdad? Es decir, muy, muy, muy discutible también. Hay una condición humana, pero no una naturaleza humana, ¿verdad? Claro que todo esto nos llevaría mucho tiempo, pero les dejo ahí esas ideas, pues como para darnos qué pensar, ¿verdad? Sobre estos asuntos en los que estamos realmente muy, muy, muy interesados de comprender en este curso. Gracias realmente por su participación, muy, 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 muy importante. Bueno, hoy en día, por ejemplo, en la sociedad en la cual vivimos, yo creo que las llamadas preferencias sexuales son algo que demuestra pues que el hombre que vive en sociedad, las personas que viven en sociedad, pues no desean que se critique, se rechace, en fin, etcétera. En este caso, sus preferencias sexuales, pues al fin y al cabo, independientemente de eso, son esos principios de conducta y de comportamiento sociales los que van a importar y los que realmente cuentan para mantener, digamos, la vida en común, la vida en sociedad, cosa imposible definitivamente en la comunidad. Imposible. Bueno, el punto 9 nos lleva a que los conflictos en el contexto de la vida comunitaria se evitaron siempre en función de fines comunes. Si todos yendo tras los mismos fines, tras las mismas metas y objetivos, pues se lograba mantener la paz, se lograba mantener, digamos, la tranquilidad en el contexto comunitario sin mayores roces y problemas. Esto porque definitivamente todo lo tenían en común, incluyendo los bienes necesarios para poder vivir, y entonces todos tenían que trabajar para conseguir, qué sé yo, alimento, para defenderse, para, no sé, arreglar el campamento donde iban a estar durante meses. Todo el mundo tenía que dedicar definitivamente sus esfuerzos, lo poco o mucho que tuvieran por ahí guardado, pues a lograr esos fines comunes. Pero en el contexto, digamos, de la vida en sociedad, los conflictos se evitan ya no por seguir fines comunes, sino que se mantiene la paz al prohibir medios que se considera que son ilícitos porque traen daño sobre los demás. De hecho, los fines son de cada quien y eso no es discutible porque se trata de valores. Lo que alguien considera valioso, pues eso se va a convertir en una meta, ¿verdad? Si hay que recordar que la palabra valor en griego es la palabra axios, de donde viene axiología, ¿verdad? Que es la parte de la filosofía que se encarga del problema de los valores. Y axios en griego significa lo que es digno o merecedor de ser alcanzado, de ser logrado, de ser obtenido. Y entonces esta es una cuestión en relación con los fines muy, muy, muy personal. Pero si alguien considera que es digno tener un título en filosofía, pues es a eso a lo que se va a dedicar. Otro piensa que es mejor o vale más la pena alcanzar el grado de ingeniero y a eso realmente es a lo que se va a dedicar. Y no hay
no hay mayores dificultades. Es decir, no son los fines realmente los que generan dificultades, roces y conflictos en el contexto de la vida en sociedad, sino los medios que se emplean, ¿verdad? Por ello es que las buenas leyes tienen que ver con medios. Usted persiga el fin que quiera, digamos, en su vida, pero para lograrlo usted no robe, usted no asalte, usted no estafe, no asalte un banco. Es decir, estos no son medios que se consideran ilícitos para lograr las metas, los objetivos y los fines que se quieren alcanzar en la vida. Entonces, viviendo en sociedad, los seres humanos hemos aprendido pues que las finalidades no tienen por qué ser el motivo, digamos, de los conflictos y de las desavenencias, en fin, etcétera, sino el recurso a aquellos medios que gracias a la experiencia, digamos, de la humanidad, pues hemos llegado a la conclusión de que causan daño a terceros y por lo tanto están hasta cierto punto prohibidos. Melissa habla un poco de las leyes, pero quisiera que fuera un poco más explícita. A ver, Melissa, si puede abrir su micrófono y Gracias, licenciado. Sí, disculpe. a ver, Eh, no hay problema, por favor. Solo mi comentario era que pues, si a esto le podríamos llamar, pues, o si de esto se derivaron las leyes, ¿verdad? Que podría ser como una diferencia en sí de la comunidad y la sociedad, porque en la comunidad pues los conflictos se evitan en función de fines comunes, como usted nos explicaba, pero ya en la sociedad se evitan al prohibir medios ilícitos, entonces ya se tiene que crear, ya se debe legislar, por así Ujú. decirlo. No sé si estoy en lo correcto. No, sí, está perfectamente en lo correcto. Y ¿sabe por qué? Porque hay comportamientos que definitivamente son obligatorios si queremos vivir en sociedad, ¿verdad? Si no se trata de si yo quiero, de si me da la regalada gana, si me parece. No, es decir, son comportamientos que gracias a la experiencia de la humanidad a lo largo de los siglos, pues se ha llegado a considerar que son totalmente exigibles para quien quiera vivir en sociedad, ¿verdad? Y son realmente pocos esos principios, son pocas realmente las verdaderas y auténticas leyes, porque yo entiendo por ley algo que tiene que ver con la conducta de todos los seres humanos que vivimos en sociedad, ¿verdad? Lo que ocurre es que la palabra ley hoy en día, pues, bueno, se aplica a un montón de cosas que propiamente hablando leyes no son, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de compras y contrataciones no tiene nada que ver con ustedes ni conmigo, porque no somos ministros de Estado, ¿verdad? Entonces, solo los ministros de Estado están sujetos a la ley de compras y contrataciones. No pueden comprar nada ni vender nada a menos que sigan ciertos lineamientos. Bueno, eso es lo que se supone, pues. Pero digamos, la verdadera ley tiene que ver con la conducta y el comportamiento de todos los seres humanos, independientemente del trabajo que tengan, independientemente de si están en el gobierno o no están en él, si sabe leer o no sabe leer, si es rico o si es pobre. Es decir, todos los seres humanos tenemos que ajustar nuestro comportamiento a esas leyes que son auténticos principios de comportamiento social, y son absolutamente exigibles. Si quiero vivir en sociedad, pues matar no es algo que me puedo dar el lujo de hacer, o robar o estafar a los demás o secuestrar, digamos, a alguien. Es decir, son comportamientos que se prohíben y se nos exige definitivamente que nos comportemos de una manera civilizada, para decirlo de algún modo, ¿no? Y por eso, pues, hay todo un aparato de fuerza que respalda también precisamente esos principios generales de comportamiento y de conducta, ¿no? Entonces, creo que sí, Melissa, creo que sí. No hay mayor problema, creo yo, en eso. Gracias, Bueno, licenciado. ok, gracias a usted. Por último, en la comunidad prácticamente no existió la vida
privada. La vida realmente de cada quien la conocían todos los demás. Era realmente un libro abierto, la vida de cada quien ante los demás. No había realmente lo que conocemos como vida privada, esa esfera donde la persona pues construye su existencia, toma decisiones, en fin, eso prácticamente era algo extraño en el contexto de la vida de la comunidad, pero trasladados a la vida en sociedad, pues entonces se empezó a generar la cuestión de una esfera de vida privada, donde los demás pues no pueden meterse, como decimos común y corrientemente, a menos que se les llame, a menos que se les dé, no sé, la palabra permiso tal vez ayuda un poco, ¿verdad? Aunque no es eso exactamente, pero podría ayudar, ¿verdad? A menos que se les dé permiso para entrar, digamos, en la esfera de vida privada del ser humano. Y creo que ligado a esa esfera de vida privada es que gira el concepto de libertad, hablando desde un punto de vista de la sociedad. Si la libertad consiste entonces en mantener y preservar esa esfera de vida privada, ¿verdad? Creo que es un derecho dominical, un derecho dominical. ¿Y por qué se le denomina un derecho dominical? Porque recordemos que la palabra domingo viene de domine, que significa señor, ¿verdad? Significa señor. Por eso, en honor al Señor Jesucristo, es que el cristianismo denominó a uno de los días de la semana como domingo, es el día del Señor. Entonces, de ahí viene la palabra derecho dominical, ¿verdad? Eliezer habla aquí de que la vida privada va etimológicamente junto con la idea de propiedad privada. Es una pregunta. Bueno, voy a tomar eso en un momentito. Por el momento, el derecho, digamos, a una vida privada es un derecho dominical. ¿Por qué? Porque cada quien es, ahí sí que dueño y señor, ¿verdad? de esa esfera, que definitivamente incluye pues toda una serie de elementos, como Eliezer señalaba, la propiedad, ¿verdad? La propiedad. Entonces, si algo es de alguien, pues es algo que pertenece a la esfera privada de ese alguien, ¿verdad? Y debe ser respetado, pero también elementos como la capacidad de tomar decisiones, sean estas correctas o incorrectas, pues de todos modos son decisiones que se toman en el ámbito de la esfera de vida privada del ser humano, ¿verdad? Y algunas otras cuestiones como la inviolabilidad del domicilio, que también es algo propio, digamos, de la esfera de vida privada. Es decir, que nadie puede entrar a la casa donde vivimos, al lugar donde vivimos, seamos dueños o seamos personas que alquilan, no importa, es decir, nadie puede realmente entrar al domicilio de nadie, a menos pues que esté cumpliendo una orden judicial, ¿verdad? Entonces, incluye también el derecho al debido proceso, ¿no? Eso es parte realmente de la vida privada de cada ser humano. El no ser apresado, digamos, sin haber cometido ni un delito, sin justificación alguna, en fin, toda una serie, digamos, de derechos, para decirlo así, pues están incluidos en esa esfera de vida privada que es un auténtico derecho dominical. Bueno, entonces vimos cómo de la comunidad pues fuimos trasladados a la
sociedad. Y esto pues ocurrió a través de un proceso de ensayo y error, ¿verdad? Un proceso de ensayo y error, ¿verdad? Una vez que las comunidades pues se volvieron asentamientos, ¿verdad? Como lo vimos hace ya varios días, empezaron a surgir los primeros asentamientos humanos. Entonces el que pertenecía a otro asentamiento pues comenzó a descubrir, ¿verdad? Los hombres comenzaron a descubrir que no necesariamente tenían que entrar en conflicto, en ver a otro, digamos, como enemigo al que había que matar. Y entonces la cooperación de algún modo se fue extendiendo y la aceptación del extraño, pues comenzó realmente a cambiar y a transformar la vida de los seres humanos, ¿no? Cosa que hay que agradecer hasta el día de hoy, porque como ya dijimos, la gran mayoría de relaciones que establecemos a lo largo de toda nuestra vida son relaciones con extraños, con gente que no conocemos, que no nos conoce y que tampoco tenemos que llegar a conocer. Entonces, de algún modo, la cooperación fue ampliada potencialmente, ¿verdad? Es decir, fue algo que los hombres fueron descubriendo a través de un proceso de ensayo y error.